día orando le dije al Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, modela mi vida. Buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Le doy gracias al Señor por permitirme una vez más compartir la palabra con ustedes. Este mensaje de hoy lo he titulado Hora de despertar. Es un mensaje de 2 partes, una parte hoy y otra para mañana. Hace más de 2000 años, clavado en una cruz, Jesucristo dio a luz una iglesia. Cuando aquel soldado romano abrió su costado con una lanza, de esa herida brotó agua y sangre. Al igual que de una mujer, cuando da a luz, de su vientre brota agua y sangre. Y de la misma forma que del costado de Adán Dios sacó a su esposa Eva, del costado de Jesucristo nació su amada, la novia del Cordero, su futura esposa, su iglesia. Del sueño profundo de Adán nació su esposa. Del sueño profundo de Jesucristo, del cual se levantó al tercer día, nació su amada iglesia. Y lo primero que hizo Jesús después de resucitar fue ir a buscar a su pequeña recién nacida iglesia. En el libro de Juan, capítulo 20, del 19 al 22, dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Qué gozo deben haber sentido los discípulos al ver al Señor en aquel momento. Hacía 3 días lo vieron morir y lo metieron en un sepulcro. Obviamente estaban escondidos, estaban con temor, confundidos, sin saber qué hacer. Los judíos los buscaban para matarlos. Y Jesús llegó y les impartió paz, y sopló sobre ellos y les dio su espíritu. No hubo ningún estruendo, ni soplaron los vientos, ni hablaron en lenguas. Tal vez ni siquiera sintieron nada, pero a partir de ese día, el Espíritu de Dios entró en cada uno de ellos. De la misma manera que ha venido a cada una de las personas que le hemos recibido en nuestro corazón. A partir de ahí Jesús estuvo con ellos 40 días. 40 días enseñándoles, dándoles directrices de lo que habrían de hacer, dándoles autoridad, preparándolos para cumplir el propósito para el cual Él los había llamado. Y antes de partir de esta tierra, Jesús les dijo que no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual era el Espíritu Santo. Y dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver algo aquí. A veces parece como si la palabra se contradijera, pero no es así. Por eso es que debemos poner atención a los detalles. Anteriormente leímos en Juan 20:22 que Jesús sopló y ellos, los discípulos, recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí en Hechos 1 dice que Jesús les dijo: no se vayan, esperen que venga el Espíritu Santo. El detalle está en Hechos 1:8, donde dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya ellos tenían el Espíritu Santo, morando en su espíritu. Pero era necesario que viniera el Espíritu Santo y los cubriera sobre ellos, dice la palabra. Esto sucedió en Hechos 2, del 1 al 5. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es que Él venga a morar en nosotros y otra que nos cubra con su poder. Y en esta ocasión sí hubo manifestaciones físicas,
Dice que se oyó un estruendo como un viento recio, se les aparecieron lenguas de fuego y comenzaron a hablar otras lenguas. Recordemos que la palabra bautismo significa sumergir. Fueron sumergidos en el Espíritu Santo. A partir de allí, aquella pequeña iglesia comenzó a extenderse por todo lugar donde Jesús les había dicho. Crecieron en número, en poder, en unción, haciendo prodigios, milagros, maravillas. Predicaban a Cristo con gran autoridad. La iglesia que Jesús dio a luz en la cruz era una iglesia poderosa. Estaban tan llenos de Dios, de pasión, de amor por Cristo, que ellos hacían todas las cosas que Jesús hizo. Por donde quiera que pasaban, iban dejando un rastro de enfermos sanados, sordos oyendo, ciegos mirando, cojos saltando, muertos resucitando. Pero sobre todo miles de almas salvadas por el poder de Dios que se manifestaba a través de ellos. A esta iglesia no le importaba sufrir por la causa de Cristo. Nada podía apagar el fuego que había en ellos. Ni la prisión que sufrieron muchos, ni las piedras en el cuerpo de Esteban, ni la cárcel de Pablo y Silas, ni los azotes en la espalda de Pablo, ni la prisión de Juan en la isla de Patmos, ni la muerte podía apagar la pasión de predicar a Cristo. En una ocasión Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué hacía que estos hombres tuvieran tal poder, tal unción, tal pasión? ¿Por qué no vemos eso en la iglesia de hoy? A veces algunas personas nos tienen que preguntar: ¿usted de qué religión es? Y decimos: yo soy cristiano evangélico. Tenemos que decirlo. ¿Por qué que somos cristianos? Porque si no, nadie se entera. Algunos cristianos parece que son cristianos de la secreta. Aquella primera iglesia no tenía que decirle a nadie que eran discípulos de Jesús. Es más, lo negaban. Allí estaba Pedro calentándose del frío, mientras adentro estaban interrogando a Jesús. Y una mujer le dijo: ¿tú también estabas con Jesús? Y él le dijo: yo no sé de qué hablas, no lo conozco. Sí, le dijeron ellos, es uno de ellos porque habla como él, camina como él, huele como él. Pedro negaba con su boca que era discípulo de Jesús, pero sus hechos lo delataban. Hoy sucede lo contrario. Con la boca decimos que somos hijos de Dios, pero tristemente, muchas veces con nuestros hechos lo negamos. Bien dice Jesús en el libro de Mateo 15:8, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué había en esta primera iglesia que parecía tan diferente a la iglesia de hoy? En realidad no había ningún secreto. Simplemente estos hombres andaban con Jesús, comían con Jesús, vivían con Jesús. Era inevitable que se impregnaran de su presencia, de su poder, de su unción, a tal punto que no podían negar que eran discípulos de Jesús. Esta era la iglesia que Jesucristo dio a luz en la cruz. Él dio su vida para que naciera una iglesia gloriosa, poderosa, y esa es la iglesia que Él viene a llevar. Ahora, la pregunta del millón es: ¿dónde está esa iglesia hoy? O más bien, ¿qué sucedió con la iglesia de Cristo hoy? Porque ella está. Somos usted y yo. Pero ¿por qué no se mueve en el mismo poder que aquella primera iglesia? Recibimos el mismo Espíritu, fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Pero casi no vemos señales, no vemos gloria, no hay santidad. Vamos a ir a la palabra en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 1 al 6. Pero antes, algunas personas dicen que este libro nos habla del amor entre una pareja, que habla de Salomón, que Salomón se lo dedica a su esposa. Pero yo creo que lo que nos enseña este libro es el inmenso amor de Dios por su iglesia y el amor mutuo que debe sentir también la iglesia por Cristo.
el amor mutuo entre el Señor y su amada. Yo creo que cada libro de la Biblia, cada verso, cada pasaje nos habla de Cristo, del plan de salvación y de la iglesia. En el versículo 1 del verso 2 del libro del Cantar de los Cantares dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce en mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí fue amor. Susténtame con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Está Jesús hablando de sí mismo. La rosa de Sarón era la más bella flor del valle de Sarón, hermosa, sofisticada, majestuosa, y su perfume suave y dulce, y tenía una particularidad, y es que si por alguna razón era arrancada de su tallo y caía a tierra, parecía morir, pero si al cabo de pocos días la tomaban y la ponían de nuevo en su tallo, ella volvía a vivir. Parece que nos habla de Jesús. Él dijo: yo soy la rosa de Sarón. Pero también dijo que era el lirio de los valles, el cual, aunque también era hermoso, era mucho más sencillo, más común, más humilde. Pareciera haber un contraste entre estas dos comparaciones, pero yo veo una hermosa armonía. Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de Reyes, es hermoso, majestuoso, sofisticado y único, como la rosa de Sarón, pero a la vez sencillo y humilde, como el lirio de los valles. En el libro de Filipenses 2, capítulo 6 y verso 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está nuestro lirio de los valles. En el verso 3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. El manzano era un árbol frondoso, donde las aves del cielo hacían sus nidos en sus ramas, y los animales reposaban bajo su sombra. Su fruto era cítrico, dulce y refrescante. Y la que habla aquí es la amada del Señor. Y dice: bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. En el Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El manzano resaltaba entre los demás árboles, que puede perfectamente representar religiones falsas que no satisfacen el alma, que no abrigan, que no dan fruto. En el verso 4 dice: me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí fue amor. La bandera es una representación de un emblema, una representación de conquista, de protección y de alistamiento. Cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, levantaban su bandera como señal de que habían conquistado. Cuando los primeros hombres llegaron a la luna, lo primero que hicieron fue poner la bandera de su país. Su bandera sobre nosotros fue amor. Él nos conquistó con su amor. Con su amor nos protege y con su amor nos alista para la batalla. Aquí cuando dice en el verso 5, en el 5 y en el 6, dice: susténtame con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Aquí está la iglesia de Jesús, sintiéndose amada, protegida, segura,
poderosa. Con el pasar de los años fue tomando una posición muy cómoda y en esa posición, en los brazos del amado, se fue quedando dormida. Por eso ya no tiene poder. Por eso ya no hay gloria. Sigue siendo la iglesia de Cristo, la amada, y aunque esté dormida, el Señor la lleva en sus brazos, la cuida, la protege, la ama. Y hasta parece que el Señor no se molesta de que se haya dormido, sino que más bien hace jurar a las doncellas de Jerusalén que no la despierten hasta que ella quiera. Esto nos habla de libre albedrío. El Señor nunca nos va a forzar. Él siempre espera que decidamos obedecerle. En Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el libro de Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es si alguno quiere, es si alguno oye y abre la puerta. Libre albedrío. Por eso le dice a las doncellas de Jerusalén que no la despierten hasta que ella quiera. Las doncellas de Jerusalén se traduce a hijas de Jerusalén. Y en términos bíblicos, estas hijas de Jerusalén son los pueblos aledaños a Jerusalén. Se extienden al norte hasta Samaria y al sur hasta Sodoma. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 46 y el verso 61, podemos encontrar una referencia a estas hijas de Jerusalén. En relación al libro de los Cantares, ellas son parte de la historia, pero se mantienen al margen. Ellas preguntan acerca del rey, pero no se esfuerzan por conocerlo en persona. Parece que están más interesadas en la novia que en el rey. Por eso algunos comentaristas eruditos dicen que ellas representan a los cristianos inmaduros, que se enfocan más en prácticas religiosas, en rituales, que en tener una relación íntima con el Señor. Ahí está la iglesia del Señor, desde hace muchos años dormida, y hasta el día de hoy sigue dormida, pero ya es hora de despertar. El día de mañana les estaré dando la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Señor, yo pido tu bendición para los que están escuchando estos mensajes, Señor. Bendícelos, Señor. Abre sus oídos espirituales para que oigan la voz de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.